Muy buenas, Gotamitas, bienvenidos a un nuevo programa del archivo de Gotham, al tercer capítulo de esta historia que estoy escribiendo que se llama Batman y el verdugo de sombras, Batman por España. Una historia que los miembros del canal de YouTube pueden ayudarme a escribir, a hacer la historia, a decidir por qué sitios va a pasar Batman, qué va a suceder, cómo va a girar la trama, qué misterios hay detrás de este verdugo de sombras. Así que ya sabéis que si os está gustando, pues podéis haceros miembros del canal de YouTube y ayudarme a construir esta historia. Creo que el capítulo de hoy es un gran ejemplo de lo que podemos hacer hablando sobre sitios de España y cómo Batman puede interactuar con estos lugares de manera pues diferente a como suele hacerlo con Gotham. Todavía estamos empezando. Sé que bueno, está tardando un poco en llegar la acción, pero pensar que la historia tiene que ir construyéndose poco a poco. Aún así, me gustaría mucho que me dejarais feedback en los comentarios. ¿Qué os parece este capítulo? ¿Qué os parece la historia hasta ahora? ¿Cómo se está construyendo? ¿Qué esperáis en el futuro de esta historia? Dejádmelo en los comentarios, que aunque no os hagáis miembros del canal, me va a gustar mucho leeros y voy a tener en cuenta todo lo que me digáis ahí, ¿vale? Así que, bueno, toca intro. Y ahora sí, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Donde el murciélago vuela. Historias de héroes villanos y la ciudad eterna. Relatos y cómics, secretos, verdades y acción. En el archivo Batman es el héroe, el mito y la obsesión. Capítulo 3. La noche en Madrid era fría, pero no lo suficiente como para disuadir a los miles de aficionados que se congregaban en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid se enfrentaba al Athletic de Bilbao en uno de los partidos más esperados de la temporada, y la ciudad estaba vibrante con la energía de los seguidores. Desde el aire, la vista era impresionante. El Batwing cortaba el cielo nocturno de Madrid con una gracia y precisión propias de una de las aeronaves más avanzadas jamás construida. Era un vehículo aéreo pequeño de un solo pasajero, tan pequeño que lo habían transportado dentro del avión. El Batwing no hubiera podido cruzar el Atlántico porque su depósito de combustible no era lo suficientemente grande, pero a cambio era una nave increíblemente rápida. En su interior, Batman mantenía su atención fija en el horizonte, donde las luces de la capital española titilaban como miles de estrellas. Madrid se extendía bajo él como un tapiz de historia y modernidad entrelazadas, un contraste palpable con su hogar, Gotham, que, aunque majestuosa en su tenebrosa decadencia, históricamente no podía compararse con la antigüedad de la capital española. Esta diferencia se hacía evidente desde el primer vistazo. La ciudad tenía una elegancia que contrastaba con la severidad gótica de su ciudad natal. Madrid, con sus amplias avenidas, sus imponentes monumentos y su mezcla de estilos arquitectónicos que abarcaban siglos, era una ciudad con capas. Desde las alturas, Bruce podía ver cómo las líneas del pasado se mezclaban con el presente. La Puerta de Alcalá, erigida en 1778 como una entrada a la ciudad, aún se mantenía orgullosa, su silueta iluminada recortándose contra el cielo nocturno. Alrededor, los edificios neoclásicos se erguían como guardianes silenciosos de la historia, mientras las luces de las farolas modernas bañaban las calles de un resplandor cálido. «Madrid tiene un peso y atmósfera únicos», murmuró Bruce, rompiendo el silencio que había mantenido durante el vuelo. Madrid era una ciudad antigua con siglos de historias enterradas en sus calles, pero en la mente de Batman no podía evitar pensar que, en el fondo, todas las ciudades eran iguales. No importaba cuánto se esforzara por salvarlas, el crimen siempre encontraría una manera de florecer. Gotham, Madrid, al final del día, la podredumbre estaba siempre presente. Lo único que cambiaba era la forma de las piedras en las calles. Alfred, desde la base temporal en un apartamento en el corazón de la ciudad, respondió tras unos segundos de reflexión. «Madrid tiene sus encantos», comentó Alfred.
Como todas las capitales europeas, ha sido construida sobre ruinas de civilizaciones que cayeron como castillos de naipes. Madrid ha sido testigo de imperios que se han levantado y caído. Su historia se remonta mucho más atrás que la de Gotham, que en comparación es una ciudad joven. Gotham es una ciudad que ha sido moldeada por el caos y la desesperación. Sus calles tienen una oscuridad inherente que parece atraer a los más peligrosos y desesperados. Madrid, por otro lado, es una ciudad vibrante, con siglos de historia y cultura. Tiene sus sombras, por supuesto, pero no las mismas que Gotham. En cambio aquí, los muros de los edificios antiguos probablemente han presenciado siglos de eventos que sólo podemos imaginar. Esta ciudad ha albergado misterios durante más de un milenio. La historia tiene una manera de repetirse, Alfred. Ciudades que caen, imperios que se derrumban. Siempre hay alguien dispuesto a llenar el vacío. Alguien peor. Es un ciclo interminable. «Ah, el viejo cuento del héroe trágico», dijo Alfred con su inconfundible toque de sarcasmo. «Pero si puedo ser sincero, señor, prefiero un ciclo interminable a una caída rápida. Al menos así tenemos tiempo para un poco de té antes del desastre final». Batman continuó sobrevolando la ciudad, sus ojos entrenados escudriñando cada detalle. Bajo él, el río Manzanares serpenteaba suave, dividiendo la ciudad en dos. A lo lejos, las 4 torres de Madrid se alzaban hacia el cielo, modernas y desafiantes, símbolos del poder económico de la ciudad. Pero para Bruce, el verdadero interés estaba en los recovecos más antiguos de la ciudad, aquellos que guardaban secretos olvidados por el tiempo. Pasó por encima del Palacio Real, una estructura imponente que hablaba de la monarquía y el poder que una vez gobernaron gran parte del mundo conocido. El palacio, con sus casi 3.500 habitaciones, era el mayor de Europa occidental, y sus jardines, diseñados al estilo de los grandes palacios europeos, respiraban historia en cada rincón. «Un lugar digno de estudio, Alfred», comentó Batman mientras giraba hacia el noroeste, dirigiéndose hacia su destino final. «Estoy seguro de que alberga muchos secretos, señor. Su construcción se remonta al siglo XIX, cuando los musulmanes erigieron una fortaleza en el mismo lugar. Cada piedra probablemente tiene una historia que contar. Pero hoy en día a los jóvenes poco les interesa el pasado», respondió Alfred. «Suenas como un viejo cascarrabias». «Eso es porque lo soy, señor». Batman sonrió antes de volver a ponerse serio. «Gotham tiene un pulso que conozco bien. Aquí todo es diferente y estamos en el terreno de nuestro enemigo. No va a ser sencillo». Mientras continuaban la conversación, una alerta parpadeó en el tablero del Batwing. Era una transmisión de la Policía Nacional. Batman activó el enlace, escuchando atentamente. «Atención a todas las unidades. Posible incidente violento en el Estadio Santiago Bernabéu. Un grupo de aficionados reportan haber encontrado varios cuerpos sin vida tras el partido en uno de los túneles de salida. Se solicita asistencia de todas las unidades disponibles. Repito, posible incidente violento en el Bernabéu». La mandíbula de Batman se tensó. Las palabras «posible incidente violento» eran un eufemismo para lo que la policía había descubierto. Aún no habían dado demasiados detalles, pero Bruce tenía una sospecha. Puso la aeronave en dirección al Paseo de la Castellana. El Santiago Bernabéu se perfiló ante él, una joya de la arquitectura moderna en el corazón de una ciudad antigua. Con la reciente renovación, el estadio se había convertido en uno de los más avanzados del mundo. La cubierta retráctil, ahora cerrada, protegía a los miles de espectadores que se encontraban en su interior, disfrutando de un espectáculo que para muchos era casi una religión: el fútbol. Las luces del estadio brillaban intensamente, haciendo que el coloso de acero y cristal destacara aún más contra el paisaje urbano. «El Santiago Bernabéu», murmuró Batman para sí mismo, conociendo el peso que ese nombre cargaba. «Un lugar de culto para muchos, señor. El Real Madrid es el club de fútbol más laureado del planeta. Es una institución. Su historia está entrelazada con la del deporte. Desde su fundación en 1902 ha sido un símbolo de grandeza y éxito. Ya sabes que yo soy más fan de la Premier League que de la Liga, dado mi origen, pero cualquiera que disfrute con el fútbol conoce este estadio», explicó Alfred. El estadio llevaba el nombre de Santiago Bernabéu, un hombre que no solo había sido jugador, sino también presidente del club durante más de 3 décadas. Bajo su liderazgo, el Real Madrid había ganado 5 Copas de Europa consecutivas, un récord que, aún hoy, sigue siendo impresionante.
La historia del Bernabéu estaba llena de momentos legendarios, de victorias épicas y derrotas amargas, de jugadores que habían dejado su huella en el fútbol mundial. «Por desgracia no he venido hasta aquí por el fútbol», le dijo Bruce a Alfred, que estaba contándole las últimas victorias del equipo en la Champions League como un verdadero fan. Batman aceleró el Batwing, descendiendo hacia el estadio. Desde el aire podía ver la multitud de aficionados que salían del Bernabéu, aún envueltos en la euforia del partido. Los colores blancos del Real Madrid dominaban la escena, pero algo más oscuro se escondía entre ellos. Las sirenas de la policía rompían la calma nocturna, mientras varias patrullas llegaban al lugar. La entrada principal del estadio estaba custodiada por oficiales que intentaban mantener el control de la situación, pero el caos comenzaba a desatarse. «No voy a poder acercarme. Demasiada gente, y la policía está restringiendo el acceso a la zona», informó Batman, mientras sobrevolaba la escena. Desde su posición, Batman pudo observar cómo la Policía Nacional estaba organizando un perímetro alrededor del estadio. Habían desplegado unidades antidisturbios para mantener a los curiosos alejados, mientras otros oficiales ingresaban al estadio para investigar lo sucedido. A pesar de la confusión, los agentes trabajaban con una eficiencia que Batman no podía sino admirar. Madrid no era Gotham, pero la policía era competente, acostumbrada a manejar multitudes y situaciones tensas. «La policía está manejando la situación lo mejor que puede, pero si nuestro hombre ha estado aquí, será difícil que encuentren algo antes de que las pruebas se contaminen con tanta gente», comentó Batman, evaluando la situación desde su punto de vista elevado. «¿Qué sugiere hacer, señor?», preguntó Alfred. «Voy a tener que esperar a que la multitud se disperse. Una vez que la policía haya asegurado la zona, podré investigar más de cerca. Mientras tanto, voy a hacer un reconocimiento visual desde el aire. Tal vez pueda encontrar algo que se les haya pasado por alto». El Batwing realizó una serie de maniobras sobre el estadio, permitiendo a Batman observar cada detalle desde las alturas. La cubierta retráctil del Bernabéu estaba completamente cerrada, lo que significaba que lo que había sucedido había ocurrido en el interior. Los espectadores estaban saliendo en masa por las puertas principales, sin sospechar aún la tragedia que había tenido lugar en el estadio. «Sea paciente, señor. No querríamos añadir más caos a la situación, especialmente con la policía tan cerca», sugirió Alfred con sensatez. Batman decidió mantener el Batwing en una posición fija sobre el estadio, utilizando las avanzadas cámaras de la aeronave para monitorear la escena. Desde allí podía ver la estructura del Bernabéu en todo su esplendor. La remodelación había sido una obra de ingeniería monumental. La nueva cubierta retráctil, capaz de cerrarse en menos de 15 minutos, era un ejemplo perfecto de cómo la tecnología moderna podía integrarse en una estructura histórica sin comprometer su esencia. El estadio ahora contaba con una pantalla de 360 grados que rodeaba el perímetro del techo, permitiendo a los espectadores ver repeticiones y contenido exclusivo desde cualquier punto. Las gradas, que podían albergar a más de 80.000 personas, estaban diseñadas para maximizar la visibilidad y la acústica, haciendo que cada partido se sintiera como un evento épico. Sin embargo, lo que más impresionaba a Batman era el césped retráctil que habían instalado. Mediante un sistema que había patentado el propio equipo, podían guardarlo bajo el estadio en una especie de invernadero, de manera que podían usar el estadio para albergar conciertos y otros eventos sin problemas, logrando maximizar sus beneficios. Los nuevos espacios, que incluían restaurantes, museos y zonas de entretenimiento, convivían armoniosamente con las áreas que conservaban el espíritu original del estadio. «Es imposible distinguir nada con tanta gente moviéndose». «Desafortunadamente, incluso los lugares más sagrados pueden convertirse en escenarios de tragedias, señor. Y por desgracia, los estadios deportivos no son una excepción. Tal vez sea el resultado del enfrentamiento entre ultras», sugirió Alfred, con su habitual perspicacia. Desde su posición podía ver cómo los agentes de la policía comenzaban a mover a la multitud hacia las salidas, dejando solo a los investigadores y a unos pocos testigos. Era un proceso lento y meticuloso, pero necesario para preservar cualquier evidencia que pudiera quedar en la escena. Los aficionados que antes abarrotaban las calles ahora se dirigían hacia las estaciones de metro y los puntos de recogida de taxis. Los rumores sobre lo sucedido en el estadio comenzaban a propagarse, pero la mayoría de los asistentes aún desconocía la magnitud de lo ocurrido. Finalmente, cuando la mayoría de los aficionados habían sido evacuados y la zona estaba relativamente tranquila, Batman decidió que era el momento de actuar. Desactivó el modo de vuelo del Batwing y lo puso en piloto automático, dejándolo en una posición de espera mientras descendía hacia el estadio.
Su capa negra ondeaba en el aire mientras se deslizaba por una de las paredes exteriores, buscando un punto de entrada que la policía no estuviera vigilando. El Santiago Bernabéu, ahora en silencio, se sentía diferente. La energía vibrante del partido había dado paso a una calma inquietante, rota solo por el murmullo distante de los policías que aún trabajaban en la escena. Batman encontró una entrada de mantenimiento y con la habilidad que lo caracterizaba la abrió sin hacer ruido, deslizándose en la oscuridad. El interior del estadio era un laberinto de pasillos y escaleras, cada uno más intrincado que el anterior. Las luces automáticas se encendían a medida que avanzaba, revelando las paredes adornadas con imágenes históricas del club. Aquí y allá, carteles con leyendas del fútbol como Di Stéfano, Raúl, Zidane, Casillas y Cristiano Ronaldo decoraban los corredores, recordando a todos los que pasaban por allí el peso de la historia que cargaba este lugar. Pero Batman no estaba allí para admirar la grandeza del club. Avanzó con determinación hacia el sector donde habían ocurrido los asesinatos, sus pasos silenciosos y firmes. Se encaramó a un saliente de las gradas y observó desde arriba, amparado por las sombras. Desde su posición, Batman podía ver la escena del crimen. Un grupo de ultras del Real Madrid había sido brutalmente asesinado. Las heridas eran profundas y precisas, producto de una fuerza abrumadora. Sus cuerpos estaban dispersos en una sección del estadio, lejos de las cámaras y de las miradas de los espectadores. La policía estaba marcando el área con cintas amarillas y fotografiando la escena. Pero, a pesar de su eficiencia, había detalles que solo un ojo entrenado como el de Batman podía detectar. Las heridas en los cuerpos de las víctimas eran consistentes con las de los anteriores crímenes atribuidos a El Verdugo. La brutalidad, la precisión de los golpes, todo indicaba que era él. Sin embargo, había algo diferente en esta escena. Los asesinatos anteriores habían ocurrido en lugares apartados, donde el verdugo podía operar sin interrupciones. Pero aquí, en medio de un partido de fútbol, rodeado de miles de personas, el riesgo era inmenso. ¿Qué lo había llevado a atacar aquí? ¿Qué mensaje intentaba enviar? Batman estudió el entorno, buscando cualquier pista adicional. Las cámaras de seguridad habían sido inhabilitadas en el área, lo que significaba que no habría grabaciones del ataque. Las salidas de emergencia cercanas al lugar del crimen habían sido forzadas, lo que indicaba la ruta de escape del asesino. Tenías razón en lo de los ultras, Alfred, pero estoy casi seguro de que ha sido nuestro hombre el que los ha ejecutado brutalmente. ¿Algún indicio de por qué eligió este lugar? Preguntó Alfred. Aún no lo sé. Podría ser simplemente una oportunidad. El estadio abarrotado haría que este asesinato resonara más fuerte y que la policía no pudiera ocultarlo. Pero hay algo más. El hecho de que el verdugo se haya arriesgado a atacar en un lugar tan concurrido sugiere que está aumentando su nivel de osadía. Se empieza a creer intocable, reflexionó Batman. El caballero oscuro esperó hasta que retiraron los cuerpos y la policía abandonó el lugar. Es meticuloso, Alfred. No deja nada al azar, dijo Batman, su mente trabajando rápidamente tras analizarlo todo más de cerca. Quizás un análisis más profundo de las grabaciones de seguridad de los alrededores pueda darnos alguna pista. Tal vez no sobre cómo escapó, pero sí sobre cómo llegó hasta allí, sugirió Alfred. Batman asintió, sabiendo que Alfred tenía razón. Necesitaba acceso a las cámaras de seguridad de las calles circundantes y del estadio, aquellas que todavía estaban operativas. Se apartó de la escena del crimen y se dirigió hacia un punto elevado en el estadio desde donde pudiera establecer una mejor conexión con los sistemas de seguridad de la ciudad. Desde su posición en la cúspide del Bernabéu, con Madrid extendiéndose bajo él como un mar de luces, Batman contactó con Oráculo. Necesitaba acceso a esas grabaciones y la única persona en la que confiaba plenamente para realizar esa tarea era Bárbara Gordon. Oráculo, necesito que hackees las cámaras de seguridad del Santiago Bernabéu y sus alrededores. Quiero saber cómo llegó el verdugo hasta aquí, dijo Batman con su tono firme pero confiado. Entendido, Bruce. Dame unos minutos, respondió Bárbara desde Gotham, su voz segura y profesional. Mientras esperaba, Batman continuó observando la ciudad. Madrid, con su mezcla de lo antiguo y lo nuevo, presentaba un desafío único. Era una ciudad donde las sombras del pasado se mezclaban con los peligros del presente, y para un vigilante acostumbrado a la oscura Gotham, esto significaba que debía adaptar su enfoque. Las lecciones aprendidas en una ciudad no siempre se aplicaban en otra. Minutos después, la voz de Oráculo volvió a sonar en su oído. Listo. He accedido a las cámaras de seguridad de las calles circundantes. Es difícil saber cómo llegó, pero mi apuesta es que entró a pie, mezclándose con los aficionados que venían al partido. He visto a varias personas que usaban bufandas para cubrir su rostro.
Sería lo más inteligente. No hay nada en las grabaciones que lo distinga de los demás, pero sí que hay algo más. Antes del partido, una camioneta blanca estuvo estacionada cerca del estadio durante casi 1 hora, justo antes de que las cámaras fueran desactivadas. Justo después de la hora estimada del ataque, aún en mitad de la segunda parte del partido, la camioneta desapareció, informó Bárbara. Envíame las coordenadas de la última ubicación conocida de esa camioneta. Podría ser nuestra mejor pista, respondió Batman, sus sentidos alerta. Mientras los datos llegaban a su dispositivo, Batman sabía que estaba más cerca. Tendría que aprender a moverse en esta ciudad como lo hacía en Gotham, encontrar las sombras donde otros solo veían luz, y utilizar cada recurso a su disposición para detener a este asesino antes de que cobrara más vidas. Madrid y Gotham, tan diferentes, y sin embargo, ahora compartían un protector.